Hola, mi nombre es Gio Manuel, soy el director de Ira Productions. Somos una compañía que distribuye arreglos, partituras, MIDI y material didáctico para todos los que están interesados en aprender salsa, timba cubana y latin jazz. Hoy estamos aquí porque les tengo un nuevo tutorial. Esta vez le voy a avisar, ese tutorial está avanzado, no está fácil, pero vale la pena. Lo que vamos a ver hoy es, como dice el título, los secretos del tumbado de la charanga habanera. Para ser un poquito más específico, el tumbado que vamos a ver hoy es el tumbado de un tema que se llama Confianza. Ahora, el tema Confianza ha tenido varias versiones. El que creó el tumbado de piano, porque obviamente siendo eso un tutorial de piano, es Tiesto Duarte. Tiesto Duarte también grabó una versión de Confianza más tarde y creó unos tumbados no tan complicados, porque esos sí son complicados. Pero la versión grabada en estudio que lleva el tumbado, ¿no? Que les voy a enseñar hoy, es esta versión que puedes ver aquí en la pantalla, donde está cantando Michelle Massa. Muy brevemente vamos a hablar de Tiesto Duarte, el pianista en cuestión que creó el tumbado que vamos a aprender hoy. Tiesto Duarte, era el pianista de la charanga habanera. Muchas personas lo conocen como vocalista o como cantante, porque después del 98, cuando la charanga habanera tuvo su break y cambiaron los músicos, él se dedicó más a cantar. Y estuvo con Pupi, y con otro, y al final terminó, como solista trabajando solo. Pero la importancia que tuvo Tiesto Duarte en la historia de la música moderna cubana es en el contexto del piano. Yo no quiero decir que que no haya sido buen cantante, porque es tremendo cantante, pero con el piano hizo la historia, porque realmente junto con Melón y con Pupi, que ya hemos visto en otros tutoriales, digamos que él creó ese estilo de tocar el piano que es típico de la timba cubana. Él, digamos que puso el fundamento junto con Pupi y con Melón. Sin embargo, cada uno de esos tres pianistas tienen un estilo bastante único, ¿no? No tienen, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y vale la pena aprender, las características de cada uno. Más adelante, ya que este tutorial está dividido en capítulos, pueden saltar, a la parte que más les interesa. Más adelante vamos a estar viendo en detalle cuáles son las diferencias, cuáles son las características típicas del tumbado de Tiesto y digamos el estilo de la charanga habanera. Ese tumbado es el tercer tumbado del tema Confianza y tiene dos variaciones. Vamos a cubrir esas dos variaciones. También voy a poner la partitura, si ya la vieron al comienzo, pero la voy a volver a poner. Ahorita te voy a tocar el tumbado lentamente. Antes de comenzar, le pido que por favor suscriban a este canal y que marquen la campanita también. Y disfrutan de nuestros tutoriales porque nos ayuda mucho y todo el apoyo se aprecia. Bueno, entonces los acordes son Fa menor, La bemol, Re bemol mayor séptima, Si bemol menor séptima, Sol bemol, Do séptima, Fa menor, Si bemol menor, Do séptima y luego comienza el ciclo otra vez con Fa menor. Ahora voy a tocar ambas variaciones del tumbado lentamente. Así que el tumbado más o menos dice así. Bueno, ahorita vamos a analizar un poquito el estilo de Tiesto Duarte. Vamos a compararlo con los demás tumbados que ya cubrimos en los tutoriales.
y vamos a ver las diferencias, los parecidos, cosas nuevas. La primera cosa que quizás se pueda notar es que, y bueno, eso no es único de Tirso Duarte, pero que la mano izquierda está tocando bastante nota fantasma. Esa mano izquierda, en el tercer tumbado de confianza, casi nunca se para. Yo creo que en ese tumbado la mano izquierda se para, creo, una sola vez. Yo sería saltar, si no, es continua, ta, 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 ta. Mientras la mano derecha toca un ritmo diferente. Entonces, esa polirritmia que es bastante típica del tumbado timero en general, pero es bastante fuerte y acentuada con Tirso Duarte. Por esa misma razón, después, en la siguiente parte del tutorial, voy a estar tocando el tumbado, todo, o sea, exactamente lo que toqué antes, pero únicamente con la mano izquierda, porque bueno, la derecha ya no es tan complicada, se escucha, siendo la mano derecha se escucha más, pero la izquierda es la que puede confundir a uno, y por eso que es muy importante, no digo que sea necesario siempre, pero muy importante en ese particular tumbado, practicar la mano izquierda sola, por sí sola, para fortalecer el movimiento, porque salta mucho y entonces fortaleciendo el movimiento de la mano izquierda luego llega a fundirse mucho mejor con la derecha. Vamos a compararlo, por ejemplo, con Pupi. Pupi lo conocen por el movimiento contrario, ya lo vieron en otro tutorial. Entonces hay mucha armonización en el caso de Pupi, no siempre, pero mucho. El tumbado de Tirso no es que no tenga armonización, porque aquí pueden ver que el comienzo, de hecho, es armonizado, pero casi todo lo demás no se armoniza. El tumbado suele sonar mejor armonizarlo cuando estamos tocando octavas que están más cerca. Cuando ya las octavas se separan mucho, es como ven, y eso no es el único, eso es típico de Tirso Duarte, el saltar de octava a octava. Hay unos saltos en este tumbado que parece que esta mano quiere que tomar un taxi, que tiene que tomar un Uber para ir de un lado al otro del piano. Y entonces lo que pasa es que la mano derecha suele saltar mucho y mucho más de la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si intentamos armonizar, digamos, cuando las dos manos están tocando en octava, que están a dos octavas de distancia, no necesariamente va a sonar bien. Ahorita yo no le quiero decir, mira, está en una regla, súmale, no pueden hacer eso, no, porque al final en la música uno tiene que experimentar y entonces mm, es bueno que la gente experimente para encontrar nuevas sonoridades y todo, pero suele ser así, que la armonización suena mucho mejor cuando las manos están tocando cerca. En los tumbados de Pupi, que son del tiempo de los bambán, la armonización era muy común. No saltaba mucho, 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 no de la forma en que saltamos los tumbados de Tirso Duarte. Ahorita le volví a subir la transcripción, la partitura del tumbado que hemos hecho, pero le agregó unas notas. Pueden ver una línea, una raya naranja y una negra, ¿no? Y la naranja abajo le dicen color y la negra le dicen impacto. Entonces, ¿qué es eso de color e impacto? Color, yo le llamo color porque si puedes notar, ¿no? Ese tumbado como que se mueve así, ¿no? Comienza armonizando, ¿no? Acá, donde la mano está cercana y luego salta. Entonces es que se separa, ¿no? Entonces, cuando la mano está cerca, armonizando, yo le digo color, porque la armonía da un color diferente, ¿no? Porque ya no estamos hablando de una nota, sino que estamos hablando de dos. Impacto ya es cuando la mano derecha salta hacia la octava de arriba. Y obviamente eso suele llevar más energía. Y manteniendo la mano izquierda en la octava más baja, da un impacto que agarra oro arriba, pero también a la baja frecuencia, ¿entiende? Entonces por eso que a veces es mejor, ¿no? Eh, cuando se toca un tumbado, ¿no? Que tenga, digamos, varias octavas de distancia entre las dos manos, tocar en unísono, porque eso da más impacto, porque eso del color muchas veces no funciona de la forma en que funciona cuando, por ejemplo, las manos están más cerca. Bueno, ahora que hemos aclarado un poco cuáles son las características del tumbado de Tirso, ahorita les voy a tocar lentamente
el mismo tumbado como ya le dije antes, pero esa vez solo voy a estar tocando con la mano izquierda. Así que el tumbado únicamente tocado con la mano izquierda más o menos dice así. Bueno, para concluir el tutorial voy a hablar muy brevemente sobre la armonía porque tiene un detalle armónico que es bastante interesante. Lo que pasa es que el tumbado usa lo que se llama el acorde napolitano, que se construye sobre el segundo grado bemol de la escala. En ese caso, nuestra escala, la escala que se usa, fa menor armónica, porque como, bueno, si ven la progresión del tumbado, se usa la dos séptimas, ¿no? Entonces, dos séptimas, o sea, es la variación armónica, ¿no? No es porque una escala menos natural no tendría un mi bemol como está en la armadura. Entonces, aplicándose acorde napolitano, que el acorde napolitano se construye, como he dicho, en el segundo grado, bemol de la escala, que en ese caso sería sol bemol, y siempre es un acorde mayor. Y entonces una tríada mayor, ¿no? Y entonces vendría siendo sol bemol mayor. Ahora, como pueden ver, ahí le puse la escala de fa menor armónica con la variación napolitana, de la cual nace el acorde napolitano. Los numerales, si ustedes, para la gente que no ha estudiado mucho armonía antes, no entiendo mucho, yo haré un tutorial específicamente de armonía para utilizarla en el contexto del tumbado, en el contexto de la salsa y de la timba. Pero por ahora, vamos a hacerlo muy brevemente. El acorde de tónica es el centro tonal de la tonalidad. Significa que al fin, bueno, no al final no necesariamente, porque bueno, hay quien pone su creatividad, pero es donde todo suele volver hacia ese acorde y finalizar, este sentido de final, ¿no? Eso es muy común, sobre todo en la música comercial, en la música pop, ¿no? En donde se usan unas cuantas progresiones nada más, ¿no? Con cierta cadencia, ¿no? Que dan ese feeling de, ¿no? Ahora, con las salsa y la timba, la armonía se pone un poquito más interesante, gracias a Dios. Y bueno, así que una de las funciones que tiene esa variación de acorde napolitano introducida en la escala es la de preparar al acorde dominante. El acorde dominante de forma natural suele resolver hacia el acorde de tónica. Entonces, el acorde napolitano funciona muy bien cuando lo ponemos justo antes del acorde dominante. Vamos a volver ahorita al tumbado y efectivamente, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos el sol bemol, que luego pasa al do séptima, que como pueden ver aquí es el acorde dominante, siempre la quinta, el quinto grado, y de allá resuelve y termina en fa menor. Bueno, espero que hayan disfrutado ese tutorial y bueno, y que no olviden visitar nuestra tienda. Nosotros tenemos una tienda, tenemos 600 títulos, 600 arreglos de salsa, timba y latin jazz. Títulos que no van a encontrar en ningún otro lado. Y así que si le interesan partituras o si no, solo los tutoriales, pero igual echar un vistazo no cuesta nada. Así que bueno, aquí lo dejo con eso, con la dirección del sitio, el link, y hasta la próxima, hasta el próximo tutorial. Hasta luego, muchas gracias por escuchar.